Hola, hola, buenas. Estoy aquí otra vez con un video. Tuve una conversación con el King Grueso, el guerrero bíblico, y como yo le envié esto y en nuestra conversación después se tornó un poquito espesa, ¿no? Él me decía que lo que yo defendía era una herejía, que era un hereje, y yo le dije que ya me había dado cuenta que él tenía una tendencia a fanatismo religioso, ¿ya? Em, Ahora él tiene en su WhatsApp una opción que después de 24 horas la conversación se borra, pero lo más extraño que también borró mis audios que yo tenía en mi WhatsApp, ¿ya? Entonces, yo revisando, ¿ya? Aquí está. Dice que se borran ¿m? Después de 24 horas, pero lo más extraño que también se borraron mis audios, los audios que yo tenía, en donde le envié mensajes, él me envió audios, yo le envié audios y al final me dijo que no era nada personal y yo le dije que cómo no era nada personal si eh, me estaba tratando poco menos de hijo del diablo o algo así, ¿ya? Entonces yo le envié esto, ¿ya? Y yo digo, ¿cómo va a ser una herejía si aquí Pablo claramente dice, ¿ah? Para nosotros, ¿m? Un Dios y Padre, un Dios y Padre, y un Señor, Yahshua el Mesías ungido, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a ser una herejía? Pero me he topado con tantas personas fanáticas religiosas que cuando se ven superadas, salen con eso. Entonces vemos aquí que Pablo dice en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿ya? ¿Mm? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿ya? Entonces yo le preguntaba, ¿quién es este Señor que en donde está su espíritu hay libertad? Se iba para otro lado, no podía responder, no respondía. Entonces, no sé qué le pasó, se enojó, se ofuscó y me decía cosas, ya, que para mí era poco menos que me estaba diciendo que yo era un hijo del diablo y no sé qué cosa más, ya. Eh, pero vemos que aquí en 2 de Corintios 13:14 dice, la bondad inmerecida del Señor ungido y el amor de Dios y la paciencia en el común del Santo Espíritu con todos ustedes. ¿Ya? Pero ellos toman estos textos como si hubieran tres y así. Pero Pablo claramente dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad. ¿Ya? Y para Pablo un Señor, para nosotros un Señor, no dos. ¿Ya? Un Señor, dice Pablo. ¿Ya? Pero Elkin Grueso decía que acaso al Padre no se le llama Señor, pero aquí es Pablo, yo le decía, Pablo fue enviado a los gentiles como maestro a los gentiles, y él decía que acaso Pablo era mayor que el Señor o que los demás apóstoles, pero no es eso, sino que el Señor es quien lo constituyó maestro a los gentiles y es Pablo quien nos da doctrina, no Mateo, no Marco, no Lucas, ¿ya? Entonces seguimos viendo que aquí en Efesios 4:5 dice un solo Señor, ¿ya? Dice un solo Señor o un Señor, no dice dos, ¿ya? Acá dice un Dios y Padre, ¿ya? Un Dios y Padre de todos, ¿ya? Vemos Juan 8:36, si alguna vez por lo tanto el Hijo a ustedes libre, verdaderamente libres serán. Entonces, ¿quién dice que nos libra?
¿quién es quien nos libra? El Hijo de Dios, ¿ya? El Hijo de Dios. Acá vemos Gálatas 2:4, porque pero a los introducidos fortuitamente, falsos hermanos, quienes entraron fortuitamente, espiar a la libertad de nosotros, cual estamos teniendo en ungido Yahshua, para que a nosotros esclavizaran completamente. Ya, entonces aquí yo pongo entre paréntesis, espiar a la libertad de nosotros, cual estamos teniendo en ungido Yahshua o Yahshua el Mesías. ¿Ya? Seguimos viendo acá otro texto, Gálatas 5:1. ¿Ya? Dice, a la libertad a nosotros ungido libró, estemos puestos de pie, por lo tanto, y no otra vez a yugo de esclavitud estén siendo tenidos dentro, dice. Entonces, aquí lo pongo entre paréntesis de nuevo. A la libertad a nosotros ungido libró. Entonces, ¿quién nos da la libertad? ¿Quién nos libra? El Hijo de Dios. Y Pablo dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Ya? Entonces, ya vimos que para Pablo un Señor, ¿ya? Aquí en 1 Corintios 8:6 y en Efesios 4:5, un Señor, ¿ya? Una fe, un bautismo, ¿ya? Si vemos aquí, dice una fe, ¿cierto? Pero está la fe del hombre, de los demonios, y la fe que viene por el oír y oír palabra de Dios. Pero Pablo dice una fe. Aquí dice un bautismo, ¿ya? Un bautismo. Pero sabemos que está el bautismo de Juan el Bautista y otros tipos de bautismo, y el bautismo que hace el Señor con su espíritu, ¿ya? Entonces, Yahshua el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, si Pablo dice un Señor, ¿ya? No dos, dice un Señor, aquí, en 1 Corintios 8:6, y en Efesios 4:5, un Señor, entonces un Señor, no dos. Y él dice que en donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces yo le pregunté a Elkin Gruesos varias veces, pero no pudo responder, ¿quién es este Señor que donde está su Espíritu hay libertad? No pudo responder, ¿ya? Le dije que le iba a hacer este video con los audios, ¿ya? Pero ya vemos aquí, ya vimos que aquí, después de 24 horas, se elimina el chat, pero también eliminó los audios que yo tenía en mi disco. Entonces eso es lo raro, ya lo extraño. Pero Elkin Grueso sabe que hubo esta conversación, él sabe. Así que eso quería hacer este video, porque lamentablemente en internet hay muchos fanáticos religiosos, ¿ya? Y me dijo que para qué lloraba, pero no es que esté llorando. Le estoy diciendo solamente la verdad, que es un fanático religioso. Y esas personas son muy peligrosas porque confunden a los demás, ¿ya? Y le meten miedo. Dicen, no, que usted es un hereje, que es un hereje, que es un hereje. O otros dicen que uno es politeísta, pero no saben, no tienen ni idea que lo que es eso.
no tienen ni idea cómo interpretar la escritura, menos saben eso. ¿Ya? Y eso es lo que les molesta, lo que les enoja, lo que les enardece. ¿Ah? Que uno le diga la verdad, que no saben interpretar las escrituras y se los muestre con estos textos, ¿ah? Con un contexto general, porque ellos malinterpretan muchos textos, ¿ya? En donde pareciere que hubieran tres para los de la Trinidad y pareciere que hubiera uno para los de la unicidad, pero no, son dos. Aquí Pablo, es muy claro Pablo. Juan el apóstol también en sus cartas, ya, en segunda de Juan 1:9, dice que el que persevera en la doctrina del Mesías tiene al Padre y al Hijo. ¿Por qué ahí no nombra un tercero? En Apocalipsis 5:13, dos son los que están recibiendo servicio sagrado. ¿Por qué ahí no hay un tercero? ¿Ya? Entonces eso es lo que les molesta. Y después de ello aflora su fanatismo religioso. ¿Mm? Así que yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. Espero que esto les sirva, que les sea de bendición. Será hasta otra oportunidad. Bendiciones. Pídanle a Dios en lo que yo les pido. No me crean a mí. No me crean a mí. Créanle a Dios, a Él, a nadie más. Por eso pídanle, oren, clamen, golpeen la puerta, busquen, pidan y se les dará, se les abrirá la puerta. Hallarán. ¿Ah? Pídanle a Él que les enseñe a interpretar las escrituras de la forma correcta. ¿Ya? Que Él les enseñe lo que Él inspiró, porque Él inspiró su palabra de tal manera que los de afuera quedan totalmente confundidos. Si no, pregúntense ustedes cómo hay tanta confusión. ¿Ya? ¿Cómo hay tanta confusión en las religiones? Todos enseñan mentiras, todos. ¿Ya? Todas las religiones enseñan mentiras. Unos más, otros menos, pero todos enseñan mentiras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los líderes, estos que empezaron a enseñar desde siglos atrás, vienen enseñando mentiras que se tomaron como verdad. Y estas personas no le piden a Dios, no claman, no piden, no oran, no insisten en pedirle a Dios que Él les enseñe. Por eso siguen repitiendo las mismas mentiras y no estudian las escrituras, sino que estudian cómo defender sus posturas, nada más. Así que ahora sí lo dejo hasta aquí. Bendiciones. Eh, Quería terminarlo con esto para que vean, le saqué el aumento, para que vean los textos claros, claros. 1 Corintios 8:6, 2 Corintios 3:17, 2 Corintios 13:14, Efesios 4:5, Efesios 4:6, Juan 8:36, Gálatas 2:4 y Gálatas 5:1. Estudien bien estos textos y van a ver que no hay contradicción. Y los textos que nombré de Juan, el apóstol, segunda de Juan 1:9, Apocalipsis 5:13, ¿ya? Así que ahora, a ver, podríamos, bueno, después ustedes revisan esos textos que mencioné y todos estos. Y pídanle a Dios que Él les dé la sabiduría para entender su palabra. Porque el Señor,
Cuando estaba con los apóstoles y hablaba en parábolas, los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿por qué tú le hablas en parábolas a ellos? Y él les dijo que para que oyendo lo entendieran y viendo lo comprendieran, que a ellos, a nosotros, se nos dado los misterios del reino, ¿ya? Eso quiere decir que no a cualquiera. Por eso estas personas están totalmente confundidas y, como digo, solamente defienden sus posturas, pero no estudian las escrituras, no las estudian correctamente como se debe, ¿ah? Como se debe, ¿ya? Nos vemos, bendiciones, ahora sí me despido, hasta otra oportunidad.